Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva charla en la silla. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces perdemos de vista y que de verdad no deberíamos perder de vista porque es un tema fundamental para el país. Vamos a hablar un poco del ELN y sobre todo vamos a hablar cuál es la posición que tiene el gobierno frente a esta guerrilla. En algunas intervenciones se ha dicho que las marchas que arrancaron en el país el 28 de abril están infiltradas por miembros de esta guerrilla, pero también ha habido anuncios de acercamientos que ha habido para un eventual diálogo de paz. Entonces, invitamos a dos de nuestros grandes expertos de la Red de la Paz para analizar un poco este tema y entender un poco en qué va todo esto. Este espacio de charlas en la silla de la Red de la Paz, como siempre, las apoya la Fundación Konrad Adenauer, que siempre está súper pendiente de abrir estos espacios de diálogo. Entonces, les doy las gracias a ellos y voy a presentar de una vez a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Juan Carlos Garzón. Él es el director de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la FIP, la Fundación Ideas para la Paz, y ya lo hemos invitado acá un par de veces para que nos ayude a entender este tipo de temas. Así que, bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Hola, pues un saludo para todos y muchas gracias por la invitación. A ti mil gracias por aceptar. Y también está con nosotros Socorro Ramírez. Ella es, pues bueno, una de las grandes conocedoras de temas del conflicto colombiano. Además es una gran conocedora de todo lo que tiene que ver con las fronteras y además fue miembro del equipo negociador del gobierno Santos con la guerrilla del ELN. Entonces, pues estamos muy ansiosos de escuchar también a Socorro. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Francisco, por esta reflexión que es una necesidad para este país, y gran saludo a Juan Carlos. A ustedes muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Les recuerdo a quienes se están conectando que pueden escribirnos sus preguntas en la casilla de comentarios y yo se las transmito a Socorro y a Juan Carlos para que nos ayuden a resolver pues las dudas que puedan tener. Yo quisiera empezar contigo, Juan Carlos, y preguntarte un poco ¿en qué está el ELN en este momento? Es decir, ¿cuántos combatientes tiene? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué sabemos de esta guerrilla? Bueno, vale. Yo siempre tengo muchas dudas sobre pues la conversación sobre las cifras, ¿no? Lo que podría decir es que, de acuerdo al Ministerio de Defensa, pues si uno mira entre el 2016 y el 2020, según lo que reporta el ministerio, pues el ELN tiene un aumento significativo de combatientes. Hay una cosa que aclarar con el ELN, y es que el ELN tiene un componente de milicias y de bases de apoyo que es muy importante para la organización y de la cual sabemos poco y que no necesariamente entra en estos análisis. ¿En qué está el ELN? El ELN, pues habría que tomar como punto de referencia el desarme parcial de las FARC y el rearme, pero digamos desde ese punto de la implementación del acuerdo y incluso antes, el ELN se fortalece en sus zonas históricas, en varias de sus zonas históricas, especialmente la frontera con Venezuela, pero también lo que es el Cauca, el norte de Nariño, copa en alguna medida o intenta ocupar varias de las zonas en donde pues operaba las FARC, pero además intenta también pues ampliar su presencia en algunas zonas. El mejor ejemplo es el norte del Chocó, donde entra en una fuerte confrontación con las autodefensas gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo. En el Catatumbo, mientras tanto, pues tiene una confrontación fuerte con el EPL. Entonces, si uno mira el mapa del ELN y entendiendo que es una organización que tiene un carácter federado muy fuerte, o sea, no la podemos analizar como las FARC, en términos del dispositivo militar, de la influencia, yo diría que tenemos como 3 o 4 zonas. La primera de ellas son zonas históricas en donde esa organización está consolidada y ha ganado influencia. Unas zonas en donde ha pretendido establecerse, pero que le ha costado mucho. Otras zonas donde no es tan fuerte, donde estuvo antes y ha tratado de mantenerse. Yo pienso ahora en el sur de Bolívar. Y creo que un tema fundamental es
la presencia y la influencia del ELN en Venezuela. Creo que es un hecho diferencial con lo que hemos visto en el pasado. Eso, digamos, como en una gran fotografía. Entonces, sí, en este sobrevuelo, pues el ELN, para dar respuesta concreta, depende de la zona de cual estemos hablando. Uno podría decir en qué estado está el ELN desde esta perspectiva como el dispositivo militar y la influencia en las zonas. Socorro, ¿tú cómo ves este tema? Sobre todo que pues, tú has trabajado todo este tema en la frontera. ¿Tú cómo ves en qué está el ELN? Creo que tu micrófono está apagado, Socorro. Sí, no te estamos escuchando. Perdón. En efecto, creo, como decía Juan Carlos, que en esta parte de la frontera con Venezuela, el ELN ha desplegado no solo ahora, sino de tiempo atrás, su mayor dispositivo. De hecho, desde los años 80 hasta la primera década del 2000, de alguna manera, su fortalecimiento en Arauca le permitía el uso de territorios venezolanos más como retaguardia, como refugio, para abastecerse, para evadir la acción del Estado colombiano y de alguna manera aprovechando el saqueo, la extorsión a las rentas petroleras y explotando como lo que significa el valor estratégico que tienen esas zonas de frontera. Allí fortaleció tal vez el frente más dinámico que le ha permitido en esta segunda década del siglo XXI aprovechar la ausencia de las FARC y extenderse hacia el sur. De hecho, Bichada, Guainía, hay muchos testimonios y muchas historias de su llegada y desde ahí su penetración al arco minero del Orinoco, que queda entre los estados Bolívar y Amazonas de Venezuela, y que ha sido incentivado por el régimen de Maduro, dada la crisis de la industria petrolera y la caída de los precios del petróleo. Entonces, esa búsqueda de oro, coltán, tierras raras, en un territorio controlado por distintos grupos armados, de alguna manera el ELN ha tratado allí de reproducir lo que hizo en Arauca, y era imponer una forma de regulación y de dominio territorial, usando de alguna forma la experiencia que tenía en esas zonas mineras para construir orden paralelo al estatal, y eso le ha permitido cumplir un papel político, pero también de orden económico, porque ha podido acceder a rentas importantísimas y sacarle ventaja justamente en una zona como esa de los enclaves mineros con una gran anomia social. Los costos para la población son muy altos porque justamente en la frontera con Venezuela, como ya lo decía Juan Carlos, en el Catatumbo, sus enfrentamientos por el control territorial y poblacional han generado costos sociales y ambientales cada vez mayores, pero además ha aprovechado el cierre de los pasos fronterizos formales, que desde 2015 empezó de manera intermitente a cerrar Maduro, y ahora desde que comenzó la pandemia lo cerró Duque, y ha aprovechado, como otros grupos armados irregulares, para tratar de controlar el flujo poblacional que necesita pasar de un país al otro, más en medio de este éxodo de migrantes que buscan alternativas, de colombianos que retornan con familias binacionales
o del comercio que ha tenido que irse por las trochas, porque pues es intensa la interacción y la necesidad a ambos lados de un comercio que en otras condiciones genera oportunidades de empleo, dinamiza el desarrollo local y ahora de alguna manera está extorsionado por el ELN y por otros grupos irregulares que aprovechan la situación de frontera. Entonces, en este momento ese frente oriental que juega un papel crucial al interior del ELN, porque entre otras cosas apoya frentes como el del Chocó y otros que actúan en el sur del país, está generando un costo demasiado alto para las poblaciones y es fundamental que esa mirada no solamente se reduzca a sus iniciativas y acciones económicas y militares, sino también a los costos que tiene para los pobladores de esas regiones donde intenta someterlos a su control de formas muy diversas. Eso que dices de los pasos fronterizos me recuerda justamente una charla que tuvimos contigo también hablando del tema venezolano y tú explicabas muy bien cómo cuando se cierran los pasos formales, lo que termina ocurriendo no es que no haya paso, sino que el paso se convierte informal y quienes, digamos, terminan controlando esos pasos son los actores ilegales. Eso es lo que estaría pasando con el ELN, si te entiendo bien. Em, Hemos visto al gobierno haciendo alusión a las marchas y al paro que inició hace unas semanas, diciendo que había infiltraciones del ELN en estas marchas. Y pues por lo que explicaba Juan Carlos, pues queda muy claro que la estructura de la guerrilla es muy distinta a la de las FARC y que de pronto sobre esta estructura hay cosas que no sabemos muy bien. Juan Carlos, digamos ¿tú cómo ves esas declaraciones del gobierno? Es decir, ¿hay evidencia para decir que las marchas están infiltradas por el ELN? Pues yo quisiera decir, hay varias cosas. Uno, que creo que, digamos, como la contracara o lo que también tenemos que observar del ELN, pues es su dimensión política, ¿no? Ellos, es frecuente escuchar análisis que los definen como un partido en armas o como un movimiento en armas. Y eso creo que revela otra fase del ELN. Pero ¿por qué quisiera contextualizar con esto? Y es que si uno mira la historia de las movilizaciones recientes en Colombia, la sospecha de la participación de la guerrilla ha estado siempre sobre la mesa. Si esas evidencias que encontramos hoy respaldan esa afirmación de la infiltración, yo podría decir que ¿qué sabemos? Sabemos que el Ministerio de Defensa, los organismos de inteligencia, han dicho que en las manifestaciones hay participación no solo del ELN, sino otras organizaciones armadas. Lo segundo que sabemos es que la mayoría de las protestas en Colombia, según el mismo Ministerio de Defensa, son protestas que han sido pacíficas, ¿no? Más del 85% de esas protestas. Sabemos que una cosa es la participación de organizaciones armadas, en este caso el ELN, y otra cosa que es muy importante diferenciar es la movilización social legítima, muy activa, diversa que está teniendo el país. Esas dos cosas, claro que en el ámbito local se relacionan en un desafío muy complejo, pero digamos que no, lo que tenemos que tener muy cuidado es que pensando en esa relación no las confundamos y que sepamos que es un desafío que es de distinta índole, que necesita una respuesta distinta y que pues hay que tener mucho cuidado con esas apreciaciones. Resumiendo, yo no podría, con la información que tengo, ni afirmar ni desmentir que en algunas ciudades, zonas rurales, el ELN esté aprovechando o participando o infiltrado en las marchas. Lo que creo que nos sugiere la evidencia es que en todo caso eso es separado, eso es digamos, un bulto aparte de la movilización social legítima, implica un desafío que también necesita una respuesta distinta y que hace muy, muy difícil
realmente analizar lo que está pasando ahora. Yo creo que lo más responsable ahora es tratar de entender este momento, pero no casarse mucho con afirmaciones tajantes, porque yo pocas veces había visto un escenario tan enredado como este. Socorro, ¿tú cómo ves las declaraciones del gobierno frente a las infiltraciones? Bueno, me parece que coincido plenamente con lo que acaba de decir Juan Carlos. Yo creo que hay que diferenciar el interés de esos grupos de tratar de pescar en río revuelto y ver cómo aprovechan, de una insatisfacción social y una angustia social por el aumento del desempleo, de la pobreza, de la falta de alternativas, de la falta de liderazgo del gobierno en un momento tan crítico como este de la pandemia, y por eso predominan los jóvenes que no ven futuro, que no ven opciones, y en lugar de darles un poder a grupos como el ELN diciéndoles que manejan las marchas, es negar la capacidad ciudadana de movilización que estamos viendo y que necesita una respuesta y necesita que el país entero, empezando por el gobierno, tome en serio la preocupante situación, especialmente de la juventud. Y me parece que la prioridad es negociar, la prioridad es escuchar y hacerle frente y no estigmatizar a esas manifestaciones porque uno u otro grupo trate de aprovechar y de intentar hacer algún tipo de presencia que, como dice Juan Carlos, es muy difícil de tener evidencias incluso para el mismo Estado de eso. Entonces ese llamado clave no se puede estigmatizar porque ellos intenten estar actuando en uno u otro lado y atacando de una u otra manera. Claro, sí, ese llamado a la cautela en las apreciaciones creo que es fundamental. Hay una pregunta que hemos tenido desde hace algunas semanas, y es que el gobierno sorprendió hace poco, como insinuando, sugiriendo que existía o que estaba abierta la puerta al diálogo con la guerrilla del ELN, y eso lo digo porque hubo unas declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, que de hecho dijo que había habido como unas reuniones exploratorias, y esto sucede después de varios meses que el gobierno había, digamos, tenido una posición muchísimo más rígida frente a este tema, y de hecho había solicitado que la delegación de paz que se encuentra en La Habana, que regresara al país, y bueno, y eso creó toda una serie de incidentes diplomáticos con Cuba. Yo quería preguntarles, y empiezo contigo, Socorro, ¿tú cómo entiendes, digamos, digamos, esa puerta que parece haber abierto el gobierno frente a esta posibilidad de una nueva negociación con el ELN? Bueno, me parece que la posición del gobierno muestra una gran ambigüedad, porque en efecto, en primer lugar, no quiso saber mucho del proceso negociador. La delegación que estuvo en esa negociación estuvo dispuesta a sintetizar avances, dificultades y sobre todo a mostrar la importancia de la relación con las comunidades afectadas por ese conflicto. El gobierno realizó algunas gestiones sin tener claro que quería darle continuidad, pero condicionó esa continuidad de la mesa a la liberación de todos los secuestrados, que aunque es ideal y necesaria, sin embargo, pues había unas reglas de juego en la forma como esa mesa funcionó, y de alguna manera el atentado del ELN contra la escuela de policía generó el que el presidente Duque cerrara cualquier continuidad
y vino todos estos episodios a los que ya se hacía alusión, exigiéndole a Cuba extraditar la negociación, pero claro, como Cuba no rompió los protocolos que habían firmado los dos estados, bueno, y con Noruega también, sobre qué hacer en situaciones como esa, entonces vino toda la afectación de la relación con Cuba y el ayudarle a que Trump la metiera en la lista de países que no colaboran contra el terrorismo, argumentando que no había extraditado a la delegación en la mesa negociadora que seguía en La Habana, en la delegación del ELN, y la tensión luego con Venezuela, pues digamos que los dos países cruciales en esa negociación, que son Cuba y Venezuela, pues de alguna manera ha enajenado cualquier posibilidad de que jueguen un papel. Luego me parece importante resaltar que no ha habido ninguna sensibilidad de acercamiento a las realidades territoriales donde está el ELN, donde actúa ese grupo, y eso es decisivo para cualquier negociación. Me parece muy importante que ojalá el gobierno, si tuviera interés en esa negociación, recoja lo avanzado, porque en ese terreno de diálogo con las comunidades y de esa agenda que aparece como etérea, había avances y desarrollos significativos. Creo que el comisionado, en medio de estas movilizaciones y en medio del cuestionamiento internacional, incluso a la labor del propio comisionado, de alguna manera se abrogó las gestiones de la Iglesia y de la ONU, que obviamente habían informado al gobierno por razones naturales y porque querían que la posibilidad de una negociación realmente se abra paso para que Colombia construya una paz completa. Entonces me parece ambigua la actuación del comisionado y del gobierno al respecto. Juan Carlos, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo coincido que, pues digamos, en este contexto tenemos este anuncio o esta revelación, que es como una suerte llamado, como una rendición de cuentas, en donde el comisionado dice, no, pues nosotros sí hemos tenido contactos, pero la cosa no ha prosperado, y pues también está pues el nombramiento de Cuellar como facilitador. Pero digamos que si uno mira la trayectoria, pues el gobierno empieza fijando unas condiciones. Yo creo que esas condiciones hacen que pues haya una poca probabilidad de que esos acercamientos tengan algún resultado. Después insiste en eso una y otra vez, esa es su posición. Yo creo que eso se respalda con lo anunciado en la campaña. Creo que ellos tienen una perspectiva que se parece más como al sometimiento a la justicia y un desarme que un proceso como el que venía, pues en el que veníamos con el ELN. Entonces, yo encuentro que algunos análisis han dicho que al gobierno tal vez le falta olfato político o astucia para negociar. Yo creo que no. O sea, yo creo que el gobierno se mantiene en su posición. Esa posición me parece que refleja una manera de interpretar la paz o un proceso de paz que es incompatible con lo que propone el ELN y que además enfrenta no una ruptura, pero una falta sí de conexión entre la dimensión internacional, que es esa relación con Cuba, cuál es el diálogo que se ha tenido con los países facilitadores, la dimensión nacional, en donde se están dando estos mensajes que la puerta para el diálogo está abierta, pero con unas condiciones que de entrada lo cierran, y lo que decía Socorro que es muy importante, y es la dimensión más local. Acordémonos que aquí también hay regiones en donde se han propuesto pactos o acuerdos humanitarios, en el Chocó, en Catatumbo, en donde se ha propuesto como cosas muy específicas para justamente atender el tema humanitario. En conclusión, yo creo que aquí no
en realidad hay poco espacio para abrir un proceso de diálogo, y no creo que eso vaya a cambiar con los anuncios, por lo menos en los meses que vienen. Eso me permite como preguntarte de una vez, ¿por qué es tan difícil dialogar con el ELN? Es decir, hemos tenido ya varios intentos, seguramente algo de eso tiene que ver la estructura de la guerrilla, pero ¿tú cómo ves? Es decir, ¿por qué es tan difícil negociar con el ELN, Juan Carlos? Bueno, yo acá creo que venimos como reflexionando sobre esos puntos. Recientemente el CINEP presentó un libro con el compadre Fernández, que también González, que dirigió, pues que ayudó a coordinar a Andrés Aponte. Socorro estuvo también en la presentación. Quiero contextualizar eso porque me parece importante, pues, decir que eso es un diálogo entre varios alrededor de esa reflexión, intentándonos preguntar por qué es tan difícil negociar con el ELN. Voy a ser un poco escueto en mi, o más bien directo en eso. Yo tengo la impresión, bueno, primero, el ELN es un animal muy raro, es un animal particular, por ponerlo de alguna manera, un grupo particular que no se parece a las FARC y para el cual es muy difícil plantear un proceso de negociación, menos en el formato de las FARC. Es decir, yo creo que ya esta estructura federada, con la aspiración de tener un proceso de participación amplio, en donde ellos a veces se presentan como intermediarios de unas demandas, con unas agendas que comprometen, por ejemplo, el manejo de recursos naturales o variables económicas muy importantes. Yo creo que de entrada hacen que esa agenda sea verdaderamente complicada. Lo segundo es que las condiciones, y eso creo que tenemos que preguntarnos también, ¿cuáles son las condiciones para un proceso en este momento? La relación con Venezuela es tensa, o no la hay, o sea, no hay una relación diplomática. Venezuela es clave en esto. Está como muy desdibujado, o no, realmente los países que están interesados en este proceso no saben cómo acercarse a él. Y aunque se ha abierto como la esperanza o la expectativa de que con el gobierno Biden se cambie un poco el clima, en realidad para el gobierno Biden no es una prioridad ahora ni Venezuela y menos el ELN. O sea, eso no, digamos, no está como en el radar, ¿no? Y pues yo también estoy de acuerdo que el gobierno no tiene una oferta, como ha repetido Lucho Celis, una oferta negociadora sobre la mesa, que no hay una propuesta concreta. Entonces a esto le ha faltado contenido, método, liderazgo, incentivos y un sentido de realidad muy importante por parte no solamente del gobierno, sino también del propio ELN. O sea, yo creo que aquí también tenemos una dificultad, y es la manera como el ELN lee el momento político actual, cómo se lee como organización, y cómo al final eso se traduce en múltiples expresiones territoriales que hacen que tener un proceso con una guerrilla federada es algo con lo cual no ha lidiado el Estado colombiano, ¿no? O sea, yo lo pondría en esos términos. Quiero decir una cosa, esto no quiere decir que la paz con el ELN sea imposible o que haya un proceso, y hay que seguir insistiendo. Lo que sí quiero insistir es que esto no es solamente que el gobierno presente una agenda que llame la atención del ELN. Eso también requiere un proceso de reflexión por parte del ELN para tener como el grado de madurez y de entendimiento del país en el que estamos, para poder abrir un espacio de diálogo. Esa es como mi percepción en este momento. Es decir, no solamente es el gobierno, no tiene una oferta sobre la mesa, o no tiene una agenda de negociación. Me parece a mí que del otro lado también hay muchas preguntas sobre la capacidad que hay de conducir un proceso de diálogo. Socorro, ¿tú cómo ves? ¿Por qué es tan difícil dialogar con el ELN? Bueno, creo que son muchos factores. Ya Juan Carlos ha anotado varios de ellos, pero creo que ese funcionamiento federado, que es lo que hace que puedan mantenerse unidos con unos mandos históricos en los dos órganos, en el llamado COSE y en la Dirección Nacional, que tienen como la mirada más nacional y más ideológica,
pero cada frente tiene su propia dinámica. De alguna manera, en forma más pragmática, actúa cada uno. Eso se vio, por ejemplo, en la mesa de negociación. El frente del Chocó se negó a tener una representación en la mesa, pese a que las comunidades negras e indígenas del Chocó se movilizaron, formaron el acuerdo humanitario ya, planteando la importancia de que estuvieran sentados en la mesa justamente quienes estaban sometiendo a esas comunidades a unas situaciones dramáticas de violación de sus derechos y sometidos sobre todo a una dinámica de control de economías ilícitas y de alguna manera eso ejemplifica esas dificultades que ese libro al que ustedes dos hacían alusión justamente trata de desarrollar, mirar cómo funciona, por qué esas estructuras regionales tienen su propia dinámica y cómo esos espacios de coordinación, articulación nacional, de alguna manera los mantienen aglutinados, pero sin embargo no son suficientes para garantizar una disposición de todo el ELN a negociar. Y de hecho, lo que se vio en la mesa negociadora era justamente que lo que los articula era la idea de explorar en la negociación, no de negociar. Pero esa exploración se vuelve una cosa muy difícil porque es prolongar indefinidamente la mesa, porque eso les da ventajas, a través de eso tratan de hacerse conocer, de tener micrófonos y recursos y buscar jugar papeles, pero no de comprometerse concreto en un proceso. Entonces, esa exploración indefinida es lo que hace tan difícil también negociar, lo que les impide a ellos, a los que ven la necesidad de acabar ese conflicto armado, porque los costos, especialmente sociales y humanitarios, son alarmantes. Y la agenda y todo de alguna manera tratan de manejarla en esa perspectiva, de hacer una exploración indefinida sin tiempos ni posibilidades de vislumbrar un proceso muy claro, lo que ahuyenta a distintos sectores que han estado dispuestos a esa negociación. Ahora, me parece que en la medida en que el Estado logre un diálogo con esas comunidades donde está presente una guerrilla como esta, se juegue por construir Estado y nación desde esos territorios y con esos territorios, no los estigmatice porque les toca someterse a la presencia de grupos irregulares, sino que los acompañe a crecer en su capacidad para pensar los territorios. Por eso es tan lamentable el que procesos tan interesantes como el de la construcción de paz territorial, que contempla el acuerdo con las FARC, se haya desdibujado tanto, porque no se trata de que el Estado llegue y haga unas cositas, sino de la posibilidad de que esas comunidades piensen su territorio acompañadas por actores estatales, políticos, nacionales, sociales, internacionales, y que puedan poner una dinámica que los sustraiga de esos efectos del conflicto. Me parece que mientras el Estado no haga eso, pues el ELN no se va a ver forzado a tener que atender esa negociación. Y creo que esa agenda que ellos han puesto en todos los intentos de negociación, que siempre piden
la participación ciudadana y se abrogan la representación de esas comunidades, en realidad si se lograra, como se había empezado en la mesa, a generar toda una dinámica con esas comunidades para construir unas posibilidades de esa participación en un proceso que no se trata de hacerlo inviable, sino al contrario, de ayudar a aterrizarlo y ayudarlo a concretar. Me parece que el gobierno actual no toma muy en consideración eso y se limita simplemente a decir que esa agenda es abstracta y que cambiaría todo lo que se venía haciendo. Sin embargo, hay que entender la especificidad de esta agrupación y entender por qué le es tan difícil negociar y por qué es tan complicado lograr avances sustantivos en esa negociación, aunque insisto, en el último intento, que es el único de todos los que se han hecho con el ELN, que logró tener una mesa, una agenda y generar algunos primeros acuerdos, un cese al fuego y unos protocolos para un posible cese al fuego técnicamente muy trabajados, y una posibilidad de unos fundamentos y un camino de una ruta de participación de la sociedad. Bueno, son pasos que yo creo que no hay que desperdiciar para que cualquier intento lleve no a una prolongación de la exploración como ellos quisieran, sino que lleve a una negociación, así sea con los que quieren negociar y quienes están en otras dinámicas, pues eso es un poco inevitable, como pasó con las FARC, que se queden del proceso, pero por lo menos se hace el esfuerzo de construcción y de involucramiento de la mayor parte de esa agrupación para que al mismo tiempo el Estado ayude a transformar las condiciones que generan su presencia y su actividad. Claro, yo escuchándolos a los dos, me queda muy claro que en este momento, con el gobierno actual, con las circunstancias actuales, pues es muy poco probable que haya un diálogo. Si bien es una tentativa o una alternativa sobre la que hay que insistir, yo vería que, pues si les entiendo bien, que es muy poco probable que este gobierno pues lleve a feliz puerto la negociación con el ELN. Yo les quería preguntar justamente eso, pero escuchándolos, creo que lo que preferiría preguntarles, y yo ya con esta pregunta vamos cerrando, y es una pregunta un poco sobre, pues obviamente pensando en que estamos en un año preelectoral y que el próximo año, el 7 de agosto, pues iniciará un nuevo gobierno, ¿qué tan probable es que el próximo gobierno, sea cual sea el que llegue, logre de pronto avanzar concretamente en una negociación con el ELN? Y si quieres, Socorro, arranco contigo. Bueno, si este gobierno que está haciendo estos gestos y está abrogándose ese intento de la Iglesia y de Naciones Unidas de ayudar a que ese proceso no se muera y quiere dar unos pasos y dejarlo andando, pues ojalá que así sea. Pero me parece que cualquier nuevo gobierno tendría que tomarse en serio ese proceso negociador, a recoger todos los esfuerzos, examinar todo lo que ha acontecido en los distintos intentos y lograr generar una gran dinámica con la sociedad para que ayude justamente a la construcción de las condiciones de negociación para el cierre de ese conflicto armado, que esa resistencia armada de la que se unifica estos grupos en el ELN, pues vea no solo la inutilidad transformadora, sino al contrario que genera efectos contraproducentes. Juan Carlos, ¿qué tan probable es que el próximo gobierno siente al ELN y negocie un acuerdo de paz? Pues señalaría varios elementos. El primero de ellos es que si uno mira la historia del conflicto armado colombiano, pues parte de la desactivación de la violencia
y digamos del fortalecimiento del Estado colombiano no se ha hecho solamente con el fortalecimiento de las fuerzas militares y a través de la confrontación armada, sino a través de procesos de negociación de distinto tipo. Es decir, nosotros hemos llegado a este punto a partir de distintos momentos de negociación con distintos grupos de distintos naturaleza, para mí bajo una perspectiva pragmática en términos de que hay que encontrar una solución a esto. Lo segundo es que lo que hemos visto desde la Fundación Unidas para la Paz es que si uno mira los indicadores, por ejemplo, de capturas, de desmovilización, qué tan golpeado está haciendo el ELN, pues eso ha venido cayendo en el último año, año y medio. Es decir, el ELN no está siendo realmente golpeado. Parte de eso es porque ellos, pues es un grupo que evade el combate con la fuerza pública, y además pues tiene un fuerte, lo llamaría en algunos casos santuario, pero también refugio en Venezuela, ¿no? Entonces, o sea, la papa caliente va a estar, el problema va a estar, eso lo va a recibir el próximo gobierno. La pregunta es si tendremos un gobierno, voy a decirlo de la siguiente manera, es ideologizado, en donde se cierra la puerta con postulados de entrada que hacen inviable una negociación, o si hay un gobierno que le apueste como un poco al pragmatismo y diga, este problema hay que solucionarlo porque no hay otra manera. Y lo que dice Socorro, lo que no sabemos es cómo el ELN responderá a eso, si responderán todos, si conservarán como principio la unidad del grupo, pero yo creo que, digamos, el ELN me parece a mí que en este momento está como perfilándose para ser un tema a tratar en la próxima campaña electoral. Eso sin duda. Sí, sin duda va a ser un tema y bueno, pues esperemos que en últimas esto pues se resuelva de la mejor manera. En cualquier caso, desde la silla estaremos pues muy atentos a este tema, le seguiremos la pista y nada, me queda solamente agradecerles, Socorro, Juan Carlos, creo que ha sido una charla muy interesante, creo que nos aclaran un poco el panorama, si bien quedan muchas preguntas, pues por la naturaleza misma del problema, creo que pues como que nos han ayudado a ilustrar un poco como el panorama, entender mejor la posición del gobierno y pues a plantear una reflexión de cara a lo que se viene a partir del próximo año, bueno, desde ya, pero también a partir del próximo año con la llegada del nuevo gobierno. Les agradezco muchísimo por haber estado acá, quienes se conectaron de nuevo, mil gracias a la CAS por abrir estos espacios y nos vemos en una próxima charla en la silla. Mil gracias. Gracias, Francisco. Saludos, Socorro, y pues un saludo para todos.